gracias a Dios antes de entrar en la palabra de Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias en esta tarde tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa este día para alabar tu nombre, para cantarte a ti, para adorarte a ti, Señor. Señor, queremos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar de ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu ministrando a cada uno de nuestros corazones en esta tarde. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este día se está celebrando algo que creo que se celebra en la gran mayoría del mundo. Miraba unos videos acerca de Jerusalén y miraba cómo celebran estos días en Jerusalén, en Israel, en otros países hispanos como en Sudamérica, en Centroamérica, cómo están celebrando estos días. Pero este día creo que es el más significativo de todos estos días. Está celebrando lo que se dice la Semana Santa. Y de eso quiero hablarle yo este día. De algo que sucedió quizás hace más de 2000 años. De un evento que fue impactante para esas personas que pasaron o que vivieron en estos días. Y creo que voy a compararlo conforme vaya compartiéndoles la historia a muchos eventos o situaciones que creo que me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros hemos pasado diferentes situaciones y dificultades que tal vez no se comparan al nivel de esa situación o dificultad que pasaron estas personas, pero para nosotros fueron momentos, o tal vez son momentos, porque tal vez está en este mismo instante, en este momento, pasando esa dificultad. Y la palabra de Dios nos dice, y voy a estar hablando en el libro de Juan, en el capítulo 24, pero la historia habla de que supuestamente el viernes crucificaron a Jesucristo y murió, y ese día lo enterraron. Y supuestamente pues las personas, los líderes que no creían o que estaban en contra de él, estaban felices porque dijeron, bueno, al fin nos deshicimos de él, ya no vamos a tener que andar mirando las multitudes de gente que lo van a andar siguiendo a él, ya no tenemos que estar preocupados por eso. Pero había un grupo que estaba triste, un grupo de creyentes, y no tanto creyentes que creyeran de que él era el Hijo de Dios, sino que de esos creyentes que estaban esperando a que el rey, que de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento iba a venir y iba a traer libertad al pueblo israelita de ese dominio o de ese imperio romano que los tenía esclavizados a ellos. Y de esa parte es que me voy a... Porque dice, el día de la crucifixión de Jesús fue un día que a muchos les dio dolor y preocupación. Muchos sufrieron la muerte de él.
de lo que vendría, porque Él les dijo que era el Hijo de Dios. Él les dijo que Él era la respuesta a lo que ellos andaban buscando. Él les dijo en varias ocasiones, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero no habían entendido, no entendieron de qué Él les estaba hablando. Y en ese momento se encuentran con aquel que creían que era el que tenía la respuesta para todos los problemas que ellos tenían, que está muerto. Aquel que ellos decían es un profeta, aquel que ellos decían que creían en Él porque les traía la libertad de la esclavitud que tenían con el Imperio Romano. Y otros decían: ya podemos descansar, ya nos deshicimos de Él, ya no vamos a tener más problemas con Él. Los que creyeron en Él no creyeron en Él, que era el Hijo de Dios, sino que creían que era el que iba a traerles la libertad, que los rescataría del yugo y de la esclavitud romana. Después, el Cristo en el cual ellos creyeron lo ven colgado sobre una cruz. Ha sido colgado por el Imperio Romano, que los ha tenido esclavizados a ellos todo este tiempo. Aquel que ellos pensaban que iba a destruir el Imperio Romano, ahora ven al profeta, aquel hombre que creían que iba a traerles la libertad, lo ven en la cruz, crucificado por aquel Imperio Romano que los tenía esclavizados a ellos. Y Jesús, el Rey Salvador, ha sido puesto en una tumba y ahora se encuentran sin ninguna esperanza. Se murió, lo pusieron en una tumba, y todo aquel pueblo que creía que Él era un profeta, que Él era el que les iba a dar la libertad, dicen: ahí está enterrado. Y nosotros que creíamos que Él era el que nos iba a salvar de esta esclavitud con el Imperio Romano. Jesús estaba muerto y ellos estaban devastados y sorprendidos por lo que había pasado con Él, con aquel que ellos esperaban que les diera la libertad. Muchas veces nosotros, ahora en día, creemos en Él solo en el momento de la dificultad y el problema. Pero cuando todo se resuelve, se nos olvida aquello que Él ha hecho por nosotros. En otras palabras, no estamos creyendo en Él como que es el Hijo de Dios. No estamos creyendo en Él como aquel que puede darnos la verdadera libertad, sino estamos creyendo en el que nos puede resolver el problema que tengo ahora. Pero al tercer día se empezó a escuchar rumores en Jerusalén. Al tercer día se escucharon unos rumores que el cuerpo de Jesús no estaba donde lo pusieron. Y muchos decían: Él ha resucitado, como Él dijo. Muchos decían: Él dijo que iba a resucitar. Él nos dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Y muchos decían: Él ha resucitado de la muerte. Y por cierto, unos cuantos lo vieron. Unos cuantos experimentaron. Lo vieron ese día, temprano. En ese día se le apareció Jesucristo a María Magdalena y a las 2 mujeres que lo buscaron en la tumba, y luego a los 10 que estaban en el aposento alto, y luego a Pedro en una reunión solo con él. Pero cuando se les apareció a los 2 hombres que iban camino a Emaús, ahí, de eso es que quiero hablarles este día. Muchos de nosotros hemos estado, quizás estamos en este mismo momento. ¿Cuántos de ustedes han estado en situaciones donde dicen lo siguiente? Yo me voy para la casa. Esto aquí no me gusta cómo está esto, yo me voy. Yo me voy a la casa, porque esto no. Esto aquí no tiene sentido lo que está pasando. Y estos 2 hombres, oiga,
Estos dos hombres que iban camino a Emaús, quizá la más significativa de todas, porque caminó con ellos, con esos dos hombres que solo hablaban de ellos en esta ocasión y solo mencionaban el nombre de uno. De esos dos hombres, algo bien raro, la palabra de Dios solo habla en esa ocasión, y de esos dos hombres, eso es lo único que se sabe en esa ocasión y solo se menciona el nombre de uno. Esos dos hombres dijeron, vámonos mejor. Ahora es sábado, nada sucedió, ayer nada pasó. Dicen algunos, ahora es domingo, mejor vamos. Porque esta gente, si lo mataron a él, nos van a querer también matar a nosotros. Mejor vamos. No dice si los dos eran de esa ciudad que se llama Emaús, o si solo uno, pero dice que los dos decidieron, vámonos mejor. Y camino a Emaús se les aparece Jesucristo a esos dos hombres. Cuando ellos iban camino a Emaús, cuando ellos iban con su corazón destruido, destrozado, tristes, tal vez diciendo, y toda nuestra confianza y nuestra esperanza estaba en Él. Y nosotros y todo ese grupo estábamos creyendo de que Él era la respuesta a lo que nosotros necesitábamos. Y nosotros caminamos con Él, fuimos a los eventos que Él hacía allí. ¿Y qué resultó? Viajaban de Jerusalén a Emaús, un camino que dice que era como 7 millas. ¿Cuántos de ustedes les gusta caminar? ¿O cuántos de ustedes caminan 7 millas al día? Wow. Okay, pero algunos de nosotros ni siquiera media milla. Estos hombres iban tan dolidos, tan desilusionados, porque ya era el domingo por la tarde y todavía ellos no habían visto lo que Él había dicho. ¿Se imaginan que ir platicando? ¿Viste lo que dijo María Magdalena? Que lo vio. ¿Qué crees? Esa es la señora que estaba llena de demonios, ¿verdad? Me imagino que quizás le regresaron porque... Oh, pero espérate, no fueron solamente ella, también las otras 2 mujeres que llegaron. Pero también acuérdense que estaban los 10 en el aposento, dice que también se les apareció allí a ellos. También Pedro. No, pero no creo. Vámonos. En esos momentos de dolor, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de preocupación, en esos momentos donde no miramos a nadie y lo que escuchamos no lo creemos, porque nosotros iniciamos creyendo algo totalmente diferente a lo que Él quiere que nosotros creamos. Estos 2 hombres iban camino y dijeron, mejor nos hubiéramos quedado allí en la casa, ¿para qué venimos para acá a sufrir aquí? Y nada de lo que nosotros esperábamos que sucediera ha sucedido. Iban tristes, iban preocupados, llorando quizás. Pero en esas palabras, escuchen lo que dice el verso 11 del capítulo 24 de Juan. Escuche esta es la plática de ellos. Mas a ellos, dice, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Escucharon a María Magdalena, escucharon a las mujeres y dijeron, no habían creído, habían estado con Él, lo habían tenido enfrente, habían visto lo que Él había hecho, los milagros que Él había hecho, y habían escuchado la palabra que Él había compartido con ellos, y aún así
no habían captado, no habían creído. ¿Sabe que ahora en día hay tanta cosa que tenemos acceso a ello, que para algunos de nosotros se nos hace difícil creer de que Dios puede hacer milagros? Se nos hace imposible que Dios pueda restaurar un matrimonio. Se nos hace difícil que Dios pueda sanar el cáncer. Se nos hace difícil de que Dios pueda darle favor a aquel joven que están creyendo que va a pasar 20 años en la cárcel. Es porque nuestras expectativas de Él son totalmente diferentes a lo que Él quiere que nosotros entendamos. Por eso estos dos hombres iban desilusionados. Tal vez dirían, por gusto estuvimos creyendo de que Él era el que iba a traer la libertad. Dejamos la casa todo ese tiempo para estar aquí con Él, para ahora regresar a la casa desilusionados, preocupados, tristes. Pero es evidente que Dios tiene otro plan para estos dos hombres, porque a través de ese encuentro con Jesús su vida cambiará para siempre. Lo que inició como un viaje físico para esos dos hombres terminó siendo un viaje espiritual. También algo muy interesante es que ninguno de los nombres de esos famosos, esto me gusta. Usted sabe que desde el principio, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, no se fue a aparecer a donde estaban los reyes, no se fue a aparecer a donde estaban los que tenían dinero. Llegó a un establo y a los pastores que estaban cuidando las ovejas fue donde dijeron: ha nacido el Hijo de Dios. Asimismo, en este momento Jesucristo eligió a dos hombres, a dos personas que, como les decía, nada más se escucha en esta parte de ellos y se conoce nada más el nombre de uno. Y Dios, Jesucristo, eligió, dijo: yo voy a ir a hablar con ellos porque los veo tristes. Yo voy a ir a demostrarles a ellos que ese sacrificio que ellos hicieron, ese esfuerzo que ellos hicieron en dejar su ciudad de Emaús y venir hasta Jerusalén para pasar tiempo conmigo, es la verdad. Esta historia habla de nuestro Salvador y dos hombres que no sabemos más que el nombre de uno. Esta historia tiene 3 puntos, esta historia que voy a compartir con ustedes. El primer punto de esta historia es la desilusión y la tristeza. Lo que causa cuando nos encontramos en ese momento que nosotros no lo estábamos esperando. Nosotros estábamos creyendo totalmente algo diferente y de repente nos encontramos en una situación que muchos de nosotros hemos dicho: oh, esto no estaba esperando que fuera a suceder. ¿O por qué me sucedió esto a mí? ¿O por qué me está sucediendo esto a mí? Escuche lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 24, el verso 13. Dice: y he aquí, dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando de todo aquello que había pasado. ¿Qué cree usted? ¿De qué cree que hablaban? En ese momento yo estoy seguro que no estaban hablando de cuando sanó al ciego, de cuando sanó al paralítico. Estaban hablando de aquel momento cuando lo vieron, que lo pusieron en la cruz del Calvario, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, le pusieron una corona de espinas y lo colgaron. ¿Qué tú pensaste cuando lo viste, que lo agarraron?
Yo pensé que él iba a clamar a Dios, iban a venir esas legiones de ángeles para protegerlo. Yo pensé lo mismo. Yo pensé que en ese preciso momento él iba a destruir a todos estos romanos y nosotros íbamos a dejar de ser esclavos y ahora ser esa nación que Dios nos llamó a ser. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Y estoy seguro que en ese tiempo que estuvieron con él, escucharon, donde les abría el Nuevo Testamento, donde les decía, Jehová es el pastor y nada les va a hacer falta. Pero no entendieron de qué les estaba hablando él. Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y salimos de la iglesia como llegamos, porque no entendemos la palabra de Dios, no dejamos que nuestra fe trabaje para que la palabra de Dios sea efectiva en nosotros. Llegamos a la iglesia y salimos iguales. ¿Cómo es posible que estás escuchando la palabra de Dios, estás leyendo la palabra y no haya un cambio? ¿Cómo es posible que sigas viviendo ese tipo de vida que estás viviendo si estás escuchando lo que Dios te está diciendo? El verso 16, el 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estos dos hombres, camino de Emaús, dice, y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Se acercó a ellos, los escuchó hablar y ellos van hablando y van discutiendo. Así dice la palabra de Dios. Yo te dije que mejor nos quedáramos y que mañana, lunes, nos viniéramos para Emaús. No, ¿para qué quedarnos todo el día ahí? Ya vimos todo lo que está pasando, ya vimos lo que pasó y lo que él dijo no ha sucedido y ya es tarde. Vámonos para Emaús, vámonos para la casa. Por lo menos allá tenemos el cuarto de nosotros, nos acostamos y tal vez podamos descansar un rato, tal vez dejar de pensar en todo esto que ha sucedido y está sucediendo. El segundo punto, confusión, pena y dolor. Escuche el verso 17. Y les dijo, Jesús le dice a los dos hombres, escuche lo que... ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas? ¿Qué es eso que van hablando ustedes? ¿De qué hablan? ¿Y por qué ustedes están tristes? Del que iban hablando, del que iban diciendo, ese es el que pensaba. Él dice, bueno, te voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta, a ver si entienden. ¿Qué clase de pláticas son esas que están teniendo ustedes? ¿Por qué están tristes? Y ellos le contestaron como yo le hubiera contestado. Uno de ellos le contestó como yo le hubiera contestado. Oiga, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado aquí, la catástrofe que ha pasado acá? Nosotros estábamos confiando, creyendo en Él, de que Él era el Rey, el que nos iba a libertar de la esclavitud de este imperio romano. ¿Eres tú el único que no sabes? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde vienes tú? ¿A dónde has estado todos estos días? ¿No te has dado cuenta de lo que ha pasado? ¿Con quién están hablando?
Están hablando con aquel que le sucedió eso. Con él están hablando. Con aquel que sufrió. Con aquel que le clavaron sus manos. Con aquel que le clavaron sus pies. Con ese mismo están hablando y ellos no se han dado cuenta. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, me gusta. ¿Qué cosas? ¿De qué ustedes hablan? ¿Qué cosas? ¿De qué cosas hablan ustedes? Oigan. Y ellos le dijeron, de Jesús. De Jesús de Nazareno, que fue varón profeta. Oiga lo que están hablando. Que fue varón profeta en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. El verso 21. Pero nosotros, le dice, pero nosotros esperábamos que Él era. Nosotros estábamos con la esperanza. Nosotros estábamos creyendo que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted esperando. ¿Cuántos días lleva usted esperando? Estos hombres eran 3 días. Y ahí estaban confundidos, con un dolor y con una pena en su corazón. Y se les acercó el que podía solucionar esa pena, ese dolor, esa confusión. Se les acercó el único que puede hacer aquello por lo cual ellos se encontraban en esa situación, en ese momento. Pero nosotros esperábamos que Él fuera. Porque a mí me dijeron que en el nombre de Jesús Él puede sanar cualquier enfermedad. A mí me dijeron que si yo caminaba con Él y empezaba a caminar con Él, mi matrimonio iba a ser restaurado. A mí me dijeron de que si yo me acercaba a Él, yo iba a dejar las drogas y el alcohol. A mí me dijeron de que si yo empezaba a caminar con Él y a poner mi fe en Él, todo iba a cambiar. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto que ha pasado, ahora es el tercer día de que esto ha sucedido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, esa palabra está en O mayúscula. Dice Jesús, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A ustedes les han hablado los profetas a través de la palabra y ustedes son tan duros de corazón que no quieren creer lo que les han venido diciendo. Mire lo que hace. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El verso 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, abrió la Biblia. Va con ellos caminando y abrió la Biblia. Abrió el Antiguo Testamento. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba.
Jesucristo le está enseñando, les está mostrando lo que dice la palabra de Dios acerca de Él. Qué triste. Tienen al Salvador del mundo, tienen al Hijo de Dios enfrente a ellos y les está predicando la palabra de Dios a ellos dos y no captan. No se han dado de cuenta quién está con ellos, quién está caminando con ellos. No se han dado cuenta quién los ha protegido. No se han dado cuenta por qué es que en este momento tienen salud. No se han dado cuenta por qué su matrimonio está restaurado. No se han dado cuenta por qué ustedes tienen paz. Hoy, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús les explicaba lo que la palabra de Dios dice acerca de él, pero no creyeron que él había resucitado. Ese es el problema. Creyeron que él está muerto. Esas mujeres y esas que dicen que lo han visto visiones. Él está muerto. Nosotros lo vimos cuando lo bajaron de la cruz. Nosotros vimos que estaba muerto cuando ese hombre se lo llevó y lo enterraron en la tumba. Nosotros vimos cuando pusieron esa piedra ahí en la puerta de la tumba. Él está muerto. Pero no creyeron que él había resucitado. Es posible que usted sea cristiano, pero no crea que él ha resucitado. Es posible que usted sea cristiano y venga a la iglesia y no crea que él ha resucitado. Porque si usted cree que él ha resucitado, él vive con usted, él está en usted. Y si él vive en usted y él está con usted, tiene que haber un cambio en usted y en su casa. Tiene que haber un cambio. Me imagino que Jesucristo en ese momento dijo, no han leído lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 22, donde Dios le dijo a Abraham, agarra a tu hijo Isaac, tráelo a la montaña y lo vas a sacrificar. Y en el momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿qué le dijo papá Dios? Le dijo, no lastimes a tu hijo, yo tengo preparada la oveja. O tal vez les leyó lo que dice Isaías 53, verso 6, donde dice que por sus llagas. Tal vez les dijo eso. Pero hasta este momento estos dos hombres tal vez han caminado quizás 5 millas ya con él, o 6 millas, están a punto de llegar a la casa y no se han dado de cuenta quién va con ellos. Aun cuando les abrió la palabra de Dios, aun cuando les explicó lo que dice la palabra de Dios acerca de él, no se dieron cuenta. Escuche lo que dice el verso 28. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesucristo dice, llegaron a la aldea donde iban y Jesucristo les dijo, ok, nos vemos, yo voy para otra aldea, nos vemos. ¿Y qué le dijeron? Esta es la tercera parte, con esto voy a concluir. Esta es la tercera parte. Yo le llamo la victoria, la revelación y la alegría. El verso 29 dice, mas ellos le obligaron, no porque sabían de que era el Hijo de Dios, pero algo de lo que habían escuchado, cuando lo escucharon hablarle a él, camino a esa ciudad de Emaús, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. El verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Esta última parte me gusta porque ¿cuántos de ustedes han invitado a alguien a su casa a comer? Y quizás no les ha sucedido, pero aquí sucedió. Y quizás tal vez algunos de ustedes hayan tenido esa experiencia. Dice, lo invitaron, le dijeron es tarde, quédate, lo obligaron, quédate, no te vayas, mira, vamos a la casa, vamos a comer. Hemos caminado estas 7 millas, son 2 horas de camino, vente, vamos a comer y mañana sigues tu camino. Pero dice que él llegó y en lugar de ser el dueño de la casa el que atendiera a él y al otro, fue Jesucristo, que dice que agarró el pan y les dijo, siéntense, vamos a compartir el pan, y partió el pan. Y por supuesto que en ese entonces no había pan como ahora nosotros, ¿verdad? Que compramos los paquetes y ya vienen las rodajas de pan. O sea que, si quiere, ahí está, 2 pedazos. No, en ese entonces agarraba el pan el anfitrión. Él tomó ese lugar en ese momento. ¿Se imagina? ¿Le ha pasado eso a usted? Que ha invitado a alguien a su casa y le diga, siéntate, yo voy a poner la comida aquí en la mesa y vamos a comer. Eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que él hizo. Y agarró el pan y empezó a darles a ellos. Toma ese pedazo tú, toma. Y dice la palabra de Dios. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, dio gracias a Dios por el pan y lo partió y les dio a ellos. Entonces dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Sabe ese momento que él les dio el pan? Fue, dice, donde ellos se dieron de cuenta de algo. Yo verdaderamente creo que en ese momento que él agarró el pan y les dio el pan, vieron sus marcas donde le habían puesto los clavos en sus manos. En ese momento que él les dijo, aquí está el pan, ahí se dieron de cuenta. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ¿no sentíamos algo en nuestro corazón? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, Cleofas y su amigo, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Al principio les dije, si alguno de ustedes camina, le gusta salir a caminar, camina 1 o más millas. Estos hombres, cuando iniciaron ese viaje a Emaús, iban tristes, desconsolados, preocupados, sin esperanza. En el camino se les acercó Jesucristo y empezó todo a cambiar. En ese camino de tristeza, de dolor, de preocupación, se les acercó nada más y nada menos que el que puede cambiar cualquier situación. Y empezó a abrirles la palabra de Dios y empezó a hablarles acerca de Él. Y dice, por eso nuestro corazón ardía, algo sentíamos en nosotros cuando nos abría la palabra y nos decía, escucha lo que dice Isaías acerca de mí, escucha lo que dice Génesis acerca de mí, escucha lo que dice la palabra de Dios acerca de mí. Por eso dice, nos ardía nuestro corazón, por eso sentíamos algo en el corazón que decíamos, ¿qué es?
¿Cómo habla este? ¿Quién es? Pero algo maravilloso sucedió ese día. Habían caminado 7 millas, habían 2 horas de camino, y después de ese encuentro que se dieron de cuenta, es Él, está vivo, no está muerto, Él vive, Él está vivo, como lo dijo, Él está vivo, nosotros lo hemos visto. No dijeron vamos a acostarnos, vamos a descansar, sino que dijeron, oh, tenemos que regresar y decirles al resto allá en Jerusalén que nosotros lo hemos visto, cómo nos abrió la palabra de Dios, cómo nos habló directamente a nuestro corazón y escuchamos en nuestro corazón lo que Él estaba diciéndonos. Déjeme decirle, en 2 horas de camino y quizás 30 minutos ahí en la mesa, esas 2 personas fueron transformadas. Amén. Cambiadas completamente. Su tristeza se convirtió en gozo, en alegría. Su preocupación se convirtió en victoria. Amén. Y hemos visto, vieron la revelación de algo que cuando lo escucharon por primera vez y muchas veces dijeron, no, no es posible. No es posible. Se pararon y caminaron de regreso a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo les tomó de regreso? Quizás menos que el tiempo que les tomó camino a Emaús. Porque camino a Emaús iban tristes, se sentían desamparados, se sentían que no había esperanza para ellos. De regreso a Jerusalén iban alegres, iban diciendo, oh, la victoria es nuestra. Porque Él vive, lo hemos visto, lo hemos experimentado, Él está vivo. Él está vivo y Él vive en nosotros. Pongámonos de pie. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿Va a compartir usted esas cosas? Amén. Un día que le han acontecido en el camino con Él. Amén. Amén. Cómo Él ha venido hablando y lo que se ha sentido en su corazón. Dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿Se imagina qué hermoso hubiera sido que nosotros hubiéramos podido caminar con ellos y escuchar lo que Jesucristo les iba diciendo? Pero nosotros también lo podemos escuchar, lo que Jesucristo nos está diciendo. Amén. Amén. Porque Él está caminando con nosotros y nos está preguntando, quizás muchas veces nos ha preguntado, why are you worried? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te tiene triste? ¿Qué te tiene desilusionado? ¿Qué te ha hecho a perder esa fe, esa confianza en que yo soy el camino, la verdad y la vida? Juan capítulo 11, verso 25-26, escucha esto. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Amén. Cierre sus ojos. Este es un día de victoria, porque Él está vivo, y Él está vivo con nosotros y en nosotros. Este es un día
donde nosotros podemos decir, digo, nosotros los que lo conocemos a Él, los que lo hemos recibido a Él. Pero si hay alguien aquí en esta tarde que no haya recibido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, y le gustaría caminar con Él para aprender a escuchar la voz de Él, para que Él lo guíe, para que Él lo ayude, para que Él lo bendiga, este es el momento. ¿Le gustaría hacerlo? Ahí usted está, alce su mano, yo quiero orar por usted. Este es el perfecto momento de decirle a Él, yo quiero que camines conmigo. Quiero aprender a entender lo que tú me estás diciendo. Quiero tener fe en ti, porque eres el único que puedes cambiar cualquier situación por muy difícil. Este es el momento. Yo lo invito. Este es el momento de decirle, Señor, aquí estoy. Te necesito. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque resucitaste. Gracias porque tú estás conmigo en este camino. Tú estás caminando conmigo. Gracias, Señor, porque no estoy solo, no estoy sola. Tú estás conmigo. Estoy escuchando y he escuchado tu voz y reconozco tu voz. Quiero más de ti. Ahora entiendo y quiero entender más de que tú eres ese Dios todopoderoso, ese Dios que puede cambiar cualquier situación por difícil o por muy difícil que se vea. Señor, en tus manos estamos. En tus manos estamos. Y queremos seguir caminando contigo. Porque celebramos este día de que tú vives en nuestros corazones. Que no estamos solos. Te tenemos a ti. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos en YouTube, en Facebook, Dios los bendiga. Feliz día de resurrección. Rejoice. He's alive. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos acá el siguiente domingo. Amén. Celebre. Gócese porque Él está vivo. Amén. Gloria al Señor. Thank you.